Buenos días y daros la bienvenida a ustedes. Con el título El proceso de urbanización de la ciudad de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, se analiza la evolución poblacional y económica, así como el crecimiento urbano resultante, razones que avalan suficientemente su interés geográfico. La estructura de trabajo se ha organizado en varias partes. Un marco teórico, donde se establece una aproximación al proceso de urbanización y las transformaciones recientes en la ciudad actual, y una parte central, correspondiente al proceso de urbanización de Alcázar estructurado en dos partes, una breve caracterización física y humana del núcleo urbano y una evolución en sus etapas del proceso de urbanización. Las ciudades han constituido desde la antigüedad uno de los instrumentos de mayor poder para dominar y asentar amplios territorios, y en relación con ellas hay que atender al proceso de urbanización. Dentro de las etapas del proceso de urbanización, etapa preindustrial, etapa industrial y postindustrial, destacar el periodo de la revolución industrial, con importantes transformaciones como la aparición de factorías, y donde el elemento más relevante es la creación de barrios obreros, en condiciones de vida insalubres para la dignidad humana. A finales del siglo XX, el grupo DT realiza un estudio, aplicando la estrategia territorial europea a Castilla-La Mancha, y se llega a la conclusión de que existe un policentrismo polarizado en 10 grandes centros, con sus correspondientes fugas de primer y segundo nivel o subcentros, que recogen la totalidad de los municipios. De las 10 áreas resultantes, hemos representado el centro bicéfalo Alcázar-Tomelloso, destacando la ciudad de Alcázar como ámbito de nuestro estudio. La ciudad de Alcázar se localiza en el noreste de la provincia de Ciudad Real. Su relieve se caracteriza por la presencia de pequeños cerros, tanto en el sector norte como sur de la ciudad, formados por cuarcitas del zócalo paleozoico y por calizas jurásicas muy resistentes. Con respecto al clima, es de tipo mediterráneo continentalizado, con veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. Sus máximas se registran en el mes de julio con 25,2 grados de media, mientras las mínimas en enero, alrededor de los 5,4 grados de media. En cuanto al régimen pluviométrico, las precipitaciones son irregulares, siendo su precipitación anual por debajo de los 500 milímetros anuales. Entre los elementos protegidos, destacan espacios incluidos en la Red Natura 2000 como el complejo lagunar, formado por las lagunas del Camino de Villafranca, Las Yeguas y La Veguilla. El territorio sobre el que hoy se asienta esta ciudad estuvo poblado con anterioridad. Durante la Edad Media destacaron dos culturas distintas, la árabe y la cristiana. Alcázar aprovechó una antigua alcazaba árabe, que ejerció de recinto amurallado, ante el paso de mercancías y con una importante emisión fiscal. Durante el siglo XVIII, el hecho más significativo es la explotación de salinas para las reales fábricas de salitres, que propiciará la expansión en el este, hacia las iglesias de Santa Quiteria y Trinidad. Respecto a la población, en las relaciones topográficas de Felipe II se afirmaba que dicha villa contaba con cerca de 2.000 vecinos. Otros datos, correspondientes al censo de Floridablanca, ofrecerán una cifra en torno a 6.000 vecinos, para terminar el siglo con algo más de 7.000 vecinos en 1800. El desarrollo urbano de Alcázar se define con calles estrechas y sinuosas, y con una organización a partir de espacios centrales, plazas. El único documento gráfico es de Domingo Aguirre, de 1769, con una visión general de la villa, de este a oeste, y por tanto de población en el sector centro-oriental, mientras que su parte más occidental aparece más despoblada. La etapa industrial en Alcázar viene marcada por la llegada del ferrocarril en 1854 y la localización de su estación al norte de su casco urbano. Con el ferrocarril comienza a demandarse una gran actividad socioeconómica, instalándose empresas dedicadas al material ferroviario como Macosa.
Su evolución demográfica está caracterizada en dos periodos. Un periodo de crecimiento de 1857 a 1940, con un total de 26.141 habitantes. Este aumento demográfico aparece en la tasa de crecimiento real intercensal a comienzos del siglo XX, con valores por encima del 1%. Por otro lado, entre 1940 y 1970 se produce un periodo de estancamiento, en el que pudo influir la promulgación de la libre salida, reflejando una recuperación con una tasa de crecimiento real positiva del 0,56%. El plano de 1840 nos permite observar un trazado irregular dispuesto en grandes manzanas, sobre todo en su casco antiguo, y con una mayor dotación de espacios libres en plazas y jardines. En 1887 se llevan proyectos de ensanches, acometidos en las calles principales de la ciudad. Se buscan tres soluciones. Una de ellas es el ensanchamiento de la calle San Andrés y las Huertas. Después de la llegada del ferrocarril, un hecho trascendental fue la creación del polígono industrial Alces. Otro aspecto interesante será la edificación y aparición de nuevos barrios residenciales, donde se situaban las reales fábricas de salitres. Por su parte, el polígono Alces se organizará en torno a dos fases. La primera constituida por 64 parcelas con empresas como Ilsa Frigo, empresas industriales de vagones y transportes, etc. Y la segunda por 255 parcelas y la instalación de empresas como Láctea García Vaquero o Agrovin, entre otras. Por su parte, el Plan General de Ordenación Urbana del año 1962 se han representado los usos del suelo, clasificándolos en sector residencial industrial correspondiente al polígono Alces, zona verde y zona deportiva vinculada al Parque Alces y Avenida del Deporte, entre otros. La crisis del petróleo para Alcázar marcará el inicio de una estructura socioeconómica cambiante. A mediados de los años 90 del siglo XX, la ciudad sufrirá las consecuencias de una recesión económica. Con el cambio de siglo, destacan las inversiones en energías renovables, con la instalación de 6 termosolares. Se inicia un periodo de recuperación demográfica, que comienza con una tasa de crecimiento real negativa al periodo de 1970-1981 de menos 0,47%. En la década siguiente comienza una lenta recuperación, concentrando en 1991 un total de 25.996 habitantes, continuando hasta 2014 con un freno en su crecimiento demográfico y una dinámica regresiva en 2015 con un total de 31.269 habitantes. A partir de los años 70 nos encontramos con una ciudad consolidada, con la aparición de nuevos barrios residenciales. Un ejemplo son las viviendas unifamiliares del polígono del barrio de Santa María. En los años 90, un hito a destacar fue la construcción del complejo hospitalario La Mancha Centro, ante la demanda de la población local, comarcal e incluso regional. Con la crisis económica actual, se han paralizado multitud de proyectos, entre ellos la construcción de un pabellón multiusos en la avenida Pablo Iglesias. No obstante, se cree que durante el reciente año 2017 se llevará a cabo la finalización y por tanto la terminación de dicha obra. La revisión del plan de 1991 tiene como principal aportación la reconversión en una ciudad de servicios. Para ello, clasifica el suelo en no urbanizable, suelo urbanizable y en suelo urbano. Con el avance del Plan de Ordenación Municipal del año 2008, se incluyen una serie de objetivos. Superar el efecto barrera, potenciando el AVE. Enfatizar en la calidad del patrimonio natural y urbano hacia un modelo de ciudad más sostenible, entre otros, y clasifica el suelo en 3 criterios: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. Para concluir, se ha procedido a representar
un plano de la ciudad actual de Alcázar, siendo este plano irregular radioconcéntrico, que responde al modelo de ciudad compacta, con una cierta expansión de las periferias en torno a los polígonos Altes y Emilio Castro, actuando como barrera a la línea del ferrocarril. Finalizada mi exposición, quiero agradecerles su atención y espero que les hubiese gustado. Muchas gracias.